Hoy nos sumergiremos en un tema fundamental para la vida del creyente: la fe. La fe no es solo creer en lo que no se ve, sino también confiar en las promesas de Dios con convicción y esperanza. En este video, exploraremos cómo Jesús enseña a cultivar una fe poderosa a través de su vida y enseñanzas registradas en las Escrituras Sagradas. La fe no solo es un aspecto central del cristianismo, sino que es el fundamento sobre el cual se construye nuestra relación con Dios. A través de historias inspiradoras y enseñanzas profundas, veremos cómo Jesús desafió a sus seguidores a creer en lo imposible y a confiar en la voluntad divina, incluso en los momentos más difíciles. A lo largo de este viaje, descubriremos cómo la fe puede transformar nuestras vidas, fortaleciendo nuestra conexión con Dios y brindándonos paz en medio de las tormentas. Descubriremos lo que Jesús realmente enseñó sobre tener una fe que mueve montañas. Quédate con nosotros hasta el final, porque cada versículo guarda un mensaje crucial que fortalecerá tu fe en Dios, y el último versículo te impactará. Comencemos. Imagina un día soleado en las colinas de Judea, hace miles de años. Jesús, rodeado de personas de todas partes, les hablaba sobre algo increíblemente trascendental: la fe. Narraba historias fascinantes que no solo capturaban la atención de todos, sino que también impartían profundas lecciones sobre la vida espiritual. Jesús explicaba que la fe es como el sólido cimiento de una casa que sostiene toda nuestra relación con Dios. Nos mostró cómo la fe puede mover montañas y cómo, al confiar plenamente en Dios, podemos alcanzar lo imposible. Con su voz amable y sus palabras llenas de sabiduría, Jesús pintaba cuadros vívidos de cómo la fe transforma vidas y fortalece el espíritu. Entre la multitud asombrada, Jesús realizaba milagros prodigiosos que demostraban el poder de la fe en acción. Curaba a los enfermos, calmaba tormentas y hasta hacía caminar a los que no podían. Cada milagro era una prueba de que creer en Dios con todo el corazón puede cambiar el curso de nuestras vidas. En este emocionante video, te presentamos 10 versículos donde Jesús habla directamente sobre la fe. Son palabras llenas de esperanza y promesa que nos guían en nuestro viaje espiritual. Primero, Marcos 9:23. Jesús le dijo: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Aquí se encuentra en el contexto de un relato donde un padre desesperado busca la ayuda de Jesús para sanar a su hijo poseído por un espíritu maligno. Los discípulos no habían podido expulsar el espíritu, y el padre, en su desesperación y duda, se dirige a Jesús. Jesús responde a la expresión de duda del padre con las palabras: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Para entender completamente este versículo, es importante analizar varios aspectos contextuales y teológicos. El padre había traído a su hijo a los discípulos, pero ellos no pudieron ayudar. Su fe estaba debilitada por la experiencia fallida y se dirige a Jesús con una mezcla de esperanza y duda, diciendo: «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Marcos 9:22. La respuesta de Jesús corrige y desafía la falta de fe implícita en la petición del Padre. Jesús recalca que no se trata de si Él puede hacer algo, porque como Hijo de Dios tiene todo el poder, sino de si el Padre puede creer. Jesús está llamando al Padre a una fe genuina y confiada. La expresión «si puedes creer» subraya que el poder de Dios no está en cuestión. Lo que está en juego es la disposición del ser humano para confiar completamente en ese poder. La fe no es simplemente un deseo de que algo ocurra, sino una confianza profunda y firme en Dios y en su capacidad y voluntad de intervenir en nuestras vidas. Jesús enseña que la fe abre la puerta a las posibilidades infinitas del poder de Dios. No se refiere a una fe en nuestras propias habilidades o deseos egoístas, sino a una fe en el poder y la bondad de Dios. Este versículo no implica que cualquier cosa que queramos sucederá automáticamente. Más bien significa que, cuando creemos, estamos en sintonía con la voluntad de Dios, y su poder puede manifestarse en nuestras vidas de maneras que trascienden nuestras limitaciones humanas. La fe no solo tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias externas, sino que también transforma nuestra perspectiva y nuestra relación con Dios. Nos permite ver la vida desde una perspectiva divina, confiando en que Dios tiene un propósito y un plan, incluso en medio de dificultades. Al afirmar todo le es posible,
Jesús nos enseña a depender totalmente de Dios y a confiar en su soberanía. Esto significa entregar nuestras preocupaciones, miedos y deseos a Dios, creyendo que Él actuará según su perfecto plan. En la Biblia encontramos ejemplos de personas cuya fe poderosa trajo cambios significativos. En Marcos 5:34, Jesús le dice a una mujer que había sufrido por años y fue sanada por tocar su manto: «Hija, tu fe te ha sanado». Su fe, aunque en silencio y sin grandes proclamaciones, fue poderosa y efectiva. En Marcos 10:52, Jesús le dice a Bartimeo, un ciego que clama por misericordia: «Vete, tu fe te ha sanado». Su fe era evidente en su insistente y desesperada petición a Jesús. Los creyentes de hoy en día deben cultivar una fe profunda a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la práctica de la obediencia diaria a Dios. La fe se fortalece al ver la fidelidad de Dios en nuestra vida y en las vidas de otros. Al enfrentar desafíos, debemos orar con la confianza de que Dios escucha y puede responder de maneras sorprendentes. Esto no significa que siempre recibiremos lo que pedimos, sino que confiamos en que Dios hará lo que es mejor. Vivir por fe implica tomar decisiones basadas en nuestra confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Es una vida de entrega y confianza constante en la provisión y guía divina. En Mateo 21:22, Jesús dice: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Este versículo destaca el poder de la oración cuando se realiza con fe. En el contexto, Jesús había maldecido una higuera que no daba fruto, y los discípulos se maravillaron de cómo se marchitó tan rápidamente. En respuesta a su asombro, Jesús les enseña sobre el poder de la fe y la oración. Esta afirmación tiene varios aspectos importantes que merecen una reflexión profunda. Primero, Jesús enfatiza la importancia de la oración. La oración es una comunicación directa con Dios, una práctica esencial en la vida espiritual de un creyente. No es simplemente una lista de peticiones, sino un acto de relación y dependencia de Dios. La oración es una manera de alinear nuestros deseos y necesidades con la voluntad de Dios. Segundo, Jesús subraya la necesidad de creer cuando oramos. La fe es un componente crucial en la oración efectiva. No basta con pedir. Debemos pedir con la confianza de que Dios escucha y responderá a nuestras oraciones. La fe implica una confianza total en el poder y la bondad de Dios. Esta confianza no se basa en nuestras circunstancias actuales, sino en la naturaleza de Dios y su promesa de estar con nosotros. Tercero, Jesús promete que, cuando pedimos en oración con fe, lo recibiremos. Esta promesa parece absoluta, pero debe entenderse en el contexto de la voluntad de Dios. Dios siempre responde a las oraciones de sus hijos, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces su respuesta puede ser sí, otras veces no, y otras veces espera. La clave está en confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su tiempo es perfecto. Aunque este versículo habla de la oración personal, también es importante considerar la oración en comunidad. Jesús prometió que, cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Mateo 18:20. La oración colectiva puede ser una poderosa expresión de fe compartida y apoyo mutuo. Tercero, Mateo 17:20. Él les dijo: «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Aquí entra en el contexto de un episodio donde los discípulos de Jesús no pudieron expulsar un demonio de un niño. Jesús realiza el milagro y luego, en privado, los discípulos le preguntan por qué ellos no pudieron hacerlo. Jesús les responde que fue por su poca fe. Cuando Jesús habla de tener fe como un grano de mostaza, utiliza esta imagen para mostrar que no se necesita una gran cantidad de fe para realizar grandes cosas. El grano de mostaza es conocido por ser una de las semillas más pequeñas, pero una vez plantada, crece hasta convertirse en una de las plantas más grandes. Jesús está enseñando que incluso una fe pequeña, si es genuina y verdadera, puede tener un poder tremendo. No es la cantidad de fe lo que importa, sino su calidad y sinceridad. Una fe pura, aunque sea pequeña, puede lograr lo imposible. La fe tiene el poder de mover montañas, una metáfora que Jesús usa para indicar que con fe podemos superar obstáculos enormes
y aparentemente insuperables. Esta declaración resalta que la fe no es una creencia pasiva, sino una fuerza activa y poderosa en la vida de un creyente. La fe genuina permite ver más allá de las limitaciones humanas y confiar en la intervención divina. Jesús no está diciendo que literalmente podemos mover montañas, sino que con fe en Dios no hay límites para lo que Él puede hacer a través de nosotros. Este versículo invita a los creyentes a confiar plenamente en el poder y la voluntad de Dios, recordándoles que con Dios todas las cosas son posibles. La experiencia de los discípulos muestra que la fe puede crecer y fortalecerse a medida que enfrentamos diferentes pruebas y vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Los creyentes son llamados a desarrollar y cultivar su fe a través de la oración, el estudio de la Biblia y una vida de obediencia a Dios. Este versículo nos anima a actuar con fe, a vivir conforme a esa fe, tomando decisiones y enfrentando situaciones con la confianza de que Dios está con nosotros. La acción basada en la fe demuestra nuestra confianza en Dios y abre la puerta a ver su poder en acción. La fe también se manifiesta en nuestra vida de oración. Jesús enseña que debemos orar con fe, creyendo que Dios escucha y responde nuestras oraciones. La dependencia de Dios en oración refuerza nuestra relación con Él y nos permite experimentar su guía y provisión en nuestras vidas. Mateo 17:20 es una poderosa enseñanza sobre la naturaleza y el poder de la fe. Jesús nos invita a tener una fe auténtica, aunque sea pequeña, porque una fe genuina puede lograr lo imposible cuando está puesta en Dios. Este versículo nos desafía a confiar en el poder de Dios, a desarrollar una fe activa y a vivir en una dependencia continua de Él. Al hacerlo, podemos ver cómo Dios obra maravillas en y a través de nuestras vidas, enfrentando y superando cualquier desafío con su ayuda. Cuarto, Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es un versículo que refleja una enseñanza central de Jesús sobre la importancia de la fe en la oración. En este pasaje Jesús dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este versículo destaca la relación entre la oración, la fe y la respuesta de Dios. Para comprender plenamente este versículo, es útil examinar su contexto, sus implicaciones y cómo se puede aplicar en la vida de los creyentes hoy en día. El versículo se encuentra en el contexto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la purificación del templo. Justo antes de esta enseñanza, Jesús había maldecido una higuera que no daba fruto, y al día siguiente, cuando pasaron por la higuera, Pedro notó que se había secado desde las raíces. Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñar a sus discípulos sobre la fe y la oración. Jesús comienza diciendo "por tanto", conectando la enseñanza con el evento de la higuera marchita. Este acto milagroso sirve como un ejemplo del poder de la fe. Jesús enfatiza que una fe genuina, cuando se expresa en oración, tiene un poder extraordinario. No se trata de una fe superficial, sino de una confianza profunda y persistente en Dios. La oración, según Jesús, no es simplemente presentar peticiones a Dios, sino hacerlo con una creencia firme de que Dios puede y responderá. Esta fe implica confiar en la bondad y el poder de Dios. La oración con fe no duda de la capacidad de Dios para responder, sino que confía plenamente en que Él escuchará y actuará. Cuando Jesús dice, "creed que lo recibiréis", está subrayando la importancia de la fe activa. No es suficiente pedir, debemos creer en la promesa de Dios y actuar en consecuencia. Esta creencia no es una garantía de que tendremos todo lo que deseamos, sino una confianza en que Dios nos dará lo que es mejor según su sabiduría y amor. Es crucial entender que la fe y la oración deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, "hágase tu voluntad", Mateo 6:10. La verdadera fe no impone nuestras propias expectativas a Dios, sino que se somete a su perfecta voluntad. Cuando oramos con fe, confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y responderá de acuerdo a su plan divino. La fe también requiere persistencia y paciencia. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no son inmediatas o no se manifiestan de la manera que esperamos. La persistencia en la oración demuestra nuestra dependencia continua de Dios y nuestra confianza en su tiempo perfecto. Por cierto,
Te dejamos acá arriba el enlace para que puedas edificarte con nuestro video. Su tiempo es perfecto. Deleítate en Dios, y Él concederá los deseos de tu corazón. Quinto, Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Este es un versículo donde Jesús ilustra el poder de la fe usando la metáfora de un grano de mostaza y un árbol sicómoro. La fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene un poder extraordinario cuando es auténtica y sincera. El contexto de este versículo es una conversación entre Jesús y sus discípulos. Ellos le piden al Señor que aumente su fe, y en respuesta, Jesús no habla de la cantidad de fe, sino de la calidad y el potencial inherente de una fe genuina. Incluso si es tan pequeña como la semilla de mostaza, conocida en la cultura judía como una de las semillas más pequeñas, el grano de mostaza crece hasta convertirse en un arbusto grande cuando se planta. Jesús utiliza esta pequeña semilla para enfatizar que no se necesita una gran cantidad de fe para realizar grandes cosas, sino una fe auténtica, una confianza sincera y completa en Dios. La imagen del sicómoro desarraigado y plantado en el mar es una hipérbole, una exageración usada para ilustrar su punto. Los sicómoros eran árboles grandes y robustos, con sistemas de raíces extensos, lo que los hacía difíciles de desarraigar. Plantar un árbol en el mar es obviamente imposible por medios humanos. Con esta imagen, Jesús enfatiza que con una fe genuina, lo que parece imposible puede volverse posible. La enseñanza de Jesús aquí no es que debamos enfocarnos en realizar actos milagrosos específicos, sino en comprender el poder inherente de la fe. La fe no es una herramienta mágica para obtener lo que deseamos, sino una profunda confianza en el poder y la voluntad de Dios. Esta confianza nos capacita para participar en el poder divino, logrando cosas que están más allá de nuestras capacidades humanas. Esta declaración también resalta la soberanía de Dios y la necesidad de alinearnos con su voluntad. Cuando ejercemos la fe, no estamos imponiendo nuestra voluntad sobre Dios, sino confiando en su poder y su plan. La verdadera fe implica sumisión a Dios, reconociendo que Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. La fe, como un grano de mostaza, también nos recuerda que no debemos despreciar los comienzos pequeños, ni la aparente insignificancia de nuestra fe. Dios puede tomar lo que parece pequeño y sin importancia y usarlo para realizar grandes cosas. Esta perspectiva es alentadora, especialmente para aquellos que sienten que su fe es débil o insuficiente. Dios no requiere una fe perfecta o grande, sino una fe verdadera y activa que confíe en Él y se someta a su voluntad. Además, esta enseñanza de Jesús nos desafía a cultivar y nutrir nuestra fe, al igual que una semilla necesita ser plantada, regada y cuidada para crecer. Nuestra fe también necesita ser desarrollada a través de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia a Dios. Al hacer esto, nuestra fe se fortalecerá y veremos más claramente el poder de Dios obrando en nuestras vidas. La fe también se manifiesta en nuestra disposición a obedecer y actuar según la dirección de Dios. La declaración de Jesús sobre el sicómoro sugiere que la fe no es pasiva, sino activa y obediente. Cuando creemos en Dios, estamos llamados a actuar en esa fe, confiando en que Él cumplirá lo que ha prometido. Sexto, Mateo 8 del 8 al 13. Entonces Jesús dijo al centurión: «Ve, y como has creído te sea hecho». Y en aquella misma hora su criado fue sanado. Aquí se relata un momento significativo en el ministerio de Jesús, destacando la fe extraordinaria de un centurión romano y el poder de Jesús para sanar a distancia. En este pasaje, Jesús le dice al centurión: «Ve, y como has creído, te sea hecho». Y su criado fue sanado en ese mismo instante. Este encuentro subraya varios aspectos importantes sobre la fe, la autoridad de Jesús y la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. El centurión era un oficial del ejército romano, un pagano por nacimiento y cultura, pero su actitud hacia Jesús muestra una fe profunda y humilde. A diferencia de muchos en Israel, el centurión reconoce la autoridad de Jesús y confía en su capacidad para sanar con solo una palabra. Este reconocimiento es significativo porque implica comprender la naturaleza divina de Jesús, algo que incluso muchos judíos de la época no tenían. La petición del centurión
es notable por su humildad y su fe. Él no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa, actitud que contrasta con la arrogancia que se podría esperar de un oficial romano. En lugar de insistir en la presencia física de Jesús, el centurión confía en el poder de su palabra, demostrando una fe que no depende de signos visibles, sino de una convicción profunda en la autoridad de Jesús. La respuesta de Jesús resalta la importancia de la fe al decir: «Como has creído, te sea hecho». Jesús establece una conexión directa entre la fe del centurión y la curación de su criado. Esta declaración subraya que la fe no es simplemente un componente pasivo del creer, sino que tiene un poder activo que permite la manifestación de la voluntad divina. La fe del centurión no solo es suficiente para obtener la curación deseada, sino que también sirve como ejemplo para los demás. El hecho de que el criado fuera sanado en esa misma hora demuestra la inmediatez del poder de Jesús y la efectividad de la fe del centurión. No fue necesario un toque físico ni una presencia cercana. La palabra de Jesús, respaldada por la fe del centurión, fue suficiente para efectuar la sanación. Este milagro confirma la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y su capacidad para actuar más allá de las limitaciones físicas. Además, este evento tiene implicaciones más amplias sobre la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Al elogiar la fe del centurión, Jesús muestra que la verdadera fe no está limitada por fronteras étnicas o religiosas. Puede encontrarse en cualquier persona que reconozca la autoridad de Jesús y confíe en su poder. Este acto prefigura la misión más amplia de la Iglesia para llevar el Evangelio a todas las naciones. En un sentido más personal, este pasaje invita a los creyentes a examinar la naturaleza de su propia fe. La fe del centurión es un ejemplo de confianza plena en Jesús, una confianza que no requiere pruebas tangibles ni confirmaciones visibles. Los creyentes están llamados a desarrollar una fe que confíe en la palabra de Jesús y en su poder para actuar en todas las circunstancias. Además, este encuentro subraya la importancia de la humildad en la fe. El centurión no se acerca a Jesús con arrogancia ni exige su ayuda, sino que reconoce su propia indignidad y la grandeza de Jesús. Esta humildad es un componente esencial de una fe verdadera, que reconoce nuestra dependencia total de la gracia y el poder de Dios. Este versículo también enseña que la fe puede interceder por otros. El centurión no buscaba la curación para sí mismo, sino para su criado. Su fe y su intercesión fueron suficientes para provocar la sanación, recordándonos que nuestras oraciones y nuestra fe pueden tener un impacto significativo en las vidas de los demás. Esto nos anima a orar con fe, no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de aquellos que nos rodean. Si quieres conocer la historia del centurión, aquí arriba te dejo el enlace para que puedas ver nuestro video, Historia no contada del centurión que crucificó a Jesús, un relato de arrepentimiento y redención. Séptimo, Mateo 9:22 relata un milagro destacado durante el ministerio de Jesús, donde una mujer que sufría de una enfermedad debilitante durante 12 años fue sanada por su fe. El versículo dice: «Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado», y la mujer fue sanada desde aquella hora. Este pasaje subraya la conexión entre la fe y la sanación, así como la compasión y el poder de Jesús. La mujer en esta historia padecía de un flujo de sangre que no solo afectaba su salud física, sino también su vida social y religiosa. Según las leyes mosaicas, su enfermedad la hacía ritualmente impura, lo que la excluía de la comunidad y del culto en el templo. Había gastado todo su dinero en médicos sin encontrar cura, dejándola en una situación desesperada tanto física como económicamente. Al escuchar sobre Jesús, la mujer encontró una esperanza que no había hallado en ningún otro lugar. Decidió acercarse a él en medio de la multitud, creyendo que, si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Este acto de fe al tocar el manto de Jesús fue significativo, no solo por su confianza, sino también por el riesgo que implicaba. Según la ley, cualquier persona que tocara a una mujer impura también se volvía impura, lo que hacía su acción inapropiada e incluso peligrosa. Jesús, al sentir que el poder había salido de él, se volvió para identificar a la persona que lo había tocado. Esto muestra la conciencia y la sensibilidad de Jesús hacia cada individuo,
incluso en medio de una multitud. Cuando la mujer se presentó temblando de miedo, Jesús la miró y le habló con ternura y compasión. «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Al llamarla hija, Jesús no solo la sanó físicamente, sino que también la restauró social y espiritualmente, reafirmando su valor y dignidad en la comunidad. La frase «tu fe te ha salvado» es crucial. Jesús atribuye directamente la sanación a la fe de la mujer, destacando que su confianza en él y su disposición para actuar sobre esa fe fueron determinantes en su sanación. La fe de la mujer no era simplemente una esperanza o deseo, era una creencia activa y decidida en el poder de Jesús para sanar. Este tipo de fe, según Jesús, es lo que trae sanación y salvación. Además, este pasaje resalta la naturaleza integral de la salvación en el ministerio de Jesús. La palabra salvado, del griego sozo, puede significar tanto sanación física como salvación espiritual. La fe de la mujer no solo la curó de su enfermedad física, sino que también implicó una restauración total de su bienestar y su relación con Dios y la comunidad. Jesús reconoce y responde a la fe auténtica con una gracia y poder que trascienden la mera curación física. Esta historia enseña que la fe no se mide por su cantidad, sino por su autenticidad y dirección. La mujer no necesitaba una gran demostración de poder, solo un simple toque con una fe sincera. Este principio invita a todos los creyentes a confiar en Jesús de manera profunda y personal, independientemente de la magnitud de sus actos de fe. El encuentro de Jesús con la mujer del flujo de sangre es un testimonio del poder transformador de la fe en Jesús. Nos muestra que, sin importar nuestras circunstancias o cuán desesperada pueda parecer nuestra situación, la fe en Jesús puede traer sanación, restauración y salvación. Esta historia nos invita a acercarnos a Jesús con confianza, buscando su poder y misericordia, sabiendo que Él es capaz de responder de maneras profundas y completas. Octavo, Mateo 15:28 registra un poderoso encuentro entre Jesús y una mujer cananea que buscaba la sanidad de su hija. Este pasaje resalta la persistencia de la mujer, su fe profunda y la respuesta compasiva de Jesús, lo cual resultó en la sanación de su hija. La mujer cananea pertenecía a un grupo étnico considerado extranjero por los judíos, añadiendo un desafío adicional a su búsqueda de ayuda de Jesús. A pesar de las barreras culturales y religiosas, la mujer se acercó a Jesús con una solicitud desesperada por la sanación de su hija, quien estaba poseída por un demonio. La primera respuesta de Jesús a la mujer parece dura e insensible. «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15:24. Implicando que su misión principal era para los judíos. Sin embargo, la mujer persistió en su súplica, postrándose ante Jesús y rogándole que la ayudara. Demostró una fe notable al persistir en su búsqueda de ayuda, a pesar del aparente rechazo inicial de Jesús. Reconoció la posición de Jesús como Señor y Maestro, sin desanimarse por las dificultades u obstáculos. En lugar de retirarse ante la aparente negativa de Jesús, perseveró con humildad y convicción. La respuesta de Jesús a la fe de la mujer fue reveladora. Él elogió su fe diciendo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Jesús reconoció y honró la fe genuina de la mujer, resaltando su confianza y persistencia en buscar la ayuda divina. Esta declaración muestra que la fe de la mujer fue un factor determinante en la respuesta de Jesús a su solicitud. La afirmación de Jesús, «hágase contigo como quieres», demostró su poder y autoridad para responder a las peticiones de aquellos que confían en Él. La mujer no solo buscaba la sanidad de su hija, sino que también demostró una profunda confianza en el poder y la bondad de Jesús para satisfacer sus necesidades. El resultado de esta interacción fue la sanidad inmediata de la hija de la mujer. La declaración de Jesús, «y su hija fue sanada desde aquella hora», muestra el poder transformador de la fe y la respuesta amorosa de Jesús a la petición de la mujer. La sanidad de la hija confirmó la veracidad de la fe de la mujer y la capacidad de Jesús para obrar milagros incluso en situaciones aparentemente imposibles. Noveno. En Marcos 5:34 se relata un conmovedor encuentro entre Jesús y una mujer que había padecido hemorragias durante 12 años. Esta mujer había agotado todos sus recursos en médicos sin hallar alivio, y su condición la había dejado físicamente debilitada y socialmente aislada,
debido a las restricciones religiosas de su época. Sin embargo, su fe en la capacidad sanadora de Jesús la impulsó a buscarlo en medio de una multitud. Cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, inmediatamente sintió que había sido sanada. Jesús, percibiendo el poder que había salido de él, se volvió y preguntó quién lo había tocado. La mujer, temerosa pero llena de gratitud, se adelantó y le contó su historia. En respuesta, Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Esta declaración de Jesús encierra varias capas de profundo significado. Él elogia la fe de la mujer, reconociendo que fue su confianza en él lo que la llevó a buscar su sanidad. La mujer no dudó en acercarse a Jesús con la esperanza de ser sanada, a pesar de los obstáculos físicos y sociales que enfrentaba. Su fe activa y decidida fue fundamental para su transformador encuentro con Jesús. Cuando Jesús le dice a la mujer: «Tu fe te ha hecho salva», no se refiere únicamente a su sanidad física, sino también a una salvación más profunda y completa. Su fe en Jesús la ha salvado no solo de su enfermedad física, sino también de la carga de la vergüenza, el sufrimiento y la exclusión social que había experimentado durante años. La fe de la mujer la condujo a un encuentro salvífico con Jesús, quien restauró su dignidad y bienestar en todos los aspectos de su vida. Jesús continúa diciendo a la mujer: «Ve en paz». Esta declaración no solo alude a la paz interior que la mujer experimenta después de su encuentro con Jesús, sino también a una paz más amplia y completa que trasciende su situación inmediata. La paz que Jesús ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que proviene de la reconciliación con Dios y la restauración de la relación con Él. Finalmente, Jesús concluye diciendo: «Queda sana de tu azote». Esta afirmación confirma la sanidad completa y duradera que la mujer ha recibido. No solo ha sido liberada de su enfermedad física, sino que también ha sido restaurada a la plenitud de la salud y la vida. Décimo, en Lucas 7:50, Jesús dirige estas palabras a una mujer que había mostrado un profundo acto de arrepentimiento y amor hacia Él. Este pasaje forma parte de un relato donde Jesús es invitado a cenar en la casa de un fariseo llamado Simón. Durante la cena, una mujer conocida por su vida pecaminosa entra en la casa y comienza a ungir los pies de Jesús con perfume, lavándolos con sus lágrimas y secándolos con sus cabellos. La reacción de Simón y los demás invitados es de sorpresa y crítica hacia la mujer, cuestionando por qué Jesús permitiría que alguien tan pecador lo tocara. Jesús, sin embargo, aprovecha esta oportunidad para enseñar una poderosa lección sobre el perdón, el arrepentimiento y la gracia. Al dirigirse a la mujer le dice: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Esta declaración es profundamente significativa por varias razones. Jesús elogia la fe de la mujer al reconocer que su acción de ungir los pies del Señor y mostrar un arrepentimiento sincero es una expresión de su confianza en Él como Salvador y Señor. Aunque la mujer no expresa explícitamente su arrepentimiento, su acto de amor y devoción revela una fe profunda y genuina en Jesús. Él declara que la fe de la mujer es lo que la ha salvado. Esta salvación no se limita a la liberación de sus pecados pasados, sino que implica también una restauración y reconciliación con Dios, que traen consigo paz interior y plenitud de vida. La fe de la mujer la ha llevado a un encuentro transformador con Jesús, quien le ofrece perdón y restauración. Cuando Jesús le dice a la mujer: «Ve en paz», esta declaración no solo se refiere a la ausencia de conflictos externos o perturbaciones, sino también a una paz interior que trasciende las circunstancias. Es una paz que proviene de la reconciliación con Dios y la experiencia del perdón y la gracia divina. Jesús ofrece a la mujer una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que es el fruto de una relación restaurada con Él. Jesús equipara la fe en Dios con la fe en sí mismo, estableciendo una paridad entre su autoridad y la del Padre, en un contexto judío donde la fe en Dios era fundamental. Jesús invita a sus discípulos a extender esa misma fe hacia Él, subrayando así su divinidad y rol como mediador entre Dios y la humanidad. Aunque Jesús está por partir físicamente, asegura a sus discípulos que no los dejará solos. Más adelante en el capítulo, promete enviar al Espíritu Santo como su ayudador y consolador. Esta promesa de su presencia continua es un ancla de esperanza para los creyentes.
Juan 14:1. Es una poderosa invitación a vivir una vida de confianza y paz en Jesús. Nos recuerda que, en medio de la incertidumbre y el miedo, nuestra fe en Jesús puede traer una paz profunda y duradera. Al confiar en Jesús, nos alineamos con su promesa de presencia constante y cuidado amoroso, encontrando esperanza y fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. Jesús, al decir, «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí», nos llama a una fe completa y transformadora. Esta fe no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también nos conecta con la fuente de vida y paz verdaderas. Al abrazar esta fe, encontramos la plenitud de vida que Jesús nos ofrece, junto con la seguridad de su amor y cuidado eternos. Espero que esta reflexión haya traído consuelo y fortaleza a tu fe. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familiares. También te invitamos a dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría conocer cómo este versículo ha impactado tu vida. No te pierdas nuestro video. Dios lo prometió. Él restaura lo que has perdido. Milagros que transforman vidas. Haz clic aquí para descubrir por ti mismo la compañía incesante de Dios. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.